Así es, buenas tardes, amada familia. Qué privilegio volver a estar nuevamente aquí con ustedes. Le damos gracias al Padre Celestial que nos permite nuevamente reunirnos a través de estos medios. Gracias por estarnos escuchando, gracias por usar estas transmisiones para que sus vidas cambien. Les habla su pastora Marisol. Bueno, el día de hoy Dios nos permite vamos a hablar sobre la palabra de Dios. La importancia y para qué nos sirve la palabra de Dios. Cuéntanos, Mari. Sí, porque a veces nos dicen, o cuando entramos en el Evangelio siempre nos dicen, es que hay que leer la palabra, es que hay que leer la Biblia, pero pues a veces no nos dan una explicación clara de por qué hay que hacerlo. Entonces esta tarde queremos estudiar un poquito por qué es importante leer la palabra de nuestro Padre Celestial, ¿no? Bueno, por ahí decían que uno se volvía disque loco por leer la Biblia. Algo tan absurdo como eso. Y muchos mitos que hay. Y hoy vamos a romper muchas cosas que no nos permiten conocer un poco más de Dios. Así es, hoy vamos a hablar de 9 razones por las que debo leer la Biblia. Pero antes de eso, pues vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Padre Celestial, que sea guiándonos, direccionándonos, enseñándonos y mostrándonos todo lo que debemos saber de su palabra, ¿no? Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos, amado Dios, que ahí donde está cada uno, Señor, haya una atmósfera, Señor, adecuada, Señor, para recibir tu palabra, Señor, para recibir un poco más de conocimiento tuyo, Señor. Que tu espíritu, ahí donde está cada uno de nosotros, Señor, que hoy tenemos esta cita contigo, sea ministrando tu Santo Espíritu a cada uno, Señor. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu sabiduría. Amén y amén. Bueno, entonces ahora sí vamos a ir al estudio para que sepamos un poco más por qué es importante y por qué debemos leer la palabra del Señor. Porque en ella nos revela su deseo de que tengamos una amistad con Él, ¿no? Con el Padre Eterno. Entonces, por eso es importante que leamos la palabra del Señor. Pero entonces el primer punto es, para conocer mejor a Dios y acercarnos más a Él. Para conocer sus deseos, nos revela la inmensidad de su amor. En cada parte de la palabra del Señor ahí vemos el amor reflejado de Dios para nosotros. Y da testimonio claro de nuestro Señor Jesús y todo lo que Él hizo en la cruz, ¿no? Pero todo eso lo vamos a justificar con la palabra misma, ¿no? Entonces vamos a ir a Juan 5:39. Capítulo ¿qué? El libro de Juan. Libro de Juan, capítulo ¿qué? 5, verso 39. 5:39. ¿Ya lo tienes ahí, Mari? Sí, ya lo tengo y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la preciosa opción del Espíritu Santo de Dios. Ustedes estudien las Escrituras con mucho cuidado, porque piensan que las Escrituras les darán vida eterna. Pues esas mismas Escrituras son las que dan testimonio de mí. Entonces aquí podemos ver que efectivamente el estudiar las Escrituras, el leer la palabra del Señor, nos da vida eterna, pero lo más importante es aprender a conocer al Señor Jesús y a su Padre, ¿no? A nuestro Padre Amén. Celestial. Es importante porque de esa forma vamos conociendo realmente quién es Dios. Muchas veces gente nos dice, uy, Dios, y lo vemos así como tan lejano, pero cuando comenzamos a conocerlo, nos damos cuenta de que está mucho más cerca, que podemos contar con Él porque Él es nuestro Padre verdadero. Sí, también vamos a ir a Juan 14, capítulo 14, versos 6 y 7. Dice la palabra del Señor. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Si ustedes me conocieran también, conocerían al Padre. Ya lo conocen y lo han visto. Entonces, como podemos ver aquí, las Escrituras nos están diciendo que que el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Definitivamente es nuestro todo, porque Amén. En estas 3 palabras se encierra todo. Entonces, por eso debemos conocerlo más, y si lo conocemos a Él, podremos conocer al Padre. ¿Y cómo lo conocemos? A través de la palabra. Amén, a través conociendo la palabra. Sí. Bueno, el segundo punto nos dice que ¿para qué nos sirve la Biblia? La palabra de Dios nos sirve para aprender a discernir la voz de Dios. ¿Qué es lo que realmente nos está diciendo Dios? Porque nosotros a veces tenemos
en muchos lados, mucha gente dice, Dios me dijo que tal cosa. Y ahí aprendemos a mirar si es verdad lo que esa persona está diciendo, que si es palabra de Dios o no es palabra de Dios. O a veces la gente dice, le voy a profetizar, esa profecía si viene de parte de Dios. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y nos estamos familiarizando con la palabra de Dios y la guardamos en nuestro corazón, vamos conociendo el corazón de Dios y vamos conociendo, familiarizándonos con lo que a Dios le agrada, con lo que a Dios no le agrada, qué tiene Dios en el corazón, qué proviene de Dios y qué no proviene de Dios. Para eso nos sirve la palabra de Dios, para eso nos sirve la Biblia, para conocer la voluntad de Dios. A veces nosotros decimos, ay no, pero es que esto es la voluntad de Dios. Y no nos damos cuenta que la voluntad, que estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. O a veces la gente, alguna persona que llegue y nos aconseja y nos dice, esta es la voluntad de Dios, que tú hagas tal y hagas tal otra cosa. Esa es la voluntad de Dios. Y a veces no es la voluntad de Dios, sino la persona que nos está guiando o direccionando o aconsejando, y nos está aconsejando no según la palabra de Dios, no según lo que Dios quiere realmente que nosotros caminemos, pensemos o hagamos. Sí, sobre todo porque por eso es importante conocer la palabra, porque cuando una persona venga a decirnos algo, nosotros podemos estar seguros si viene de parte de Dios o no, porque ya conocemos la voluntad de Dios. Pero si mientras no conocemos la voluntad de Dios, por eso a veces nos dejamos engañar. Entonces, por eso es importante leer la palabra de Dios. Hay veces que nosotros nos jactamos a veces de decir, uy, sana doctrina. Y a veces nos chocamos porque realmente no es sana doctrina, porque no proviene realmente tal y contextualmente, o no proviene de la palabra de Dios. Lo interpretamos como a nosotros nos parezca, no con el corazón de Dios, no con lo que Dios quiere que nosotros interpretemos. Con el discernimiento, ¿no? Porque no tenemos el discernimiento, porque no lo conocemos. Porque a veces es la filosofía humana simplemente, pero pues como no sabemos distinguir, entonces nos dejamos engañar. Entonces tengamos cuidado con eso y por eso el Señor esta tarde nos quiere recordar lo importante que es conocer su palabra. Amén. Por eso dice en Colosenses, en Colosenses dice, en el capítulo 2, verso 8, dice, ojo, no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres. No vienen de Cristo, no vienen de Dios. Entonces vemos que muchas de las filosofías a veces vienen realmente de la palabra distorsionada. La distorsionan o la acomodan según su acomodo o según su forma de pensar. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4, verso del 1 al 3, que nos dice la palabra, estimados hermanos. Actualmente hay muchos falsos profetas en el mundo, pero eso no les crean, qué pena. Por eso no les crean a todos. El que dice estar inspirado por el Espíritu Santo, mejor pónganse a prueba a todo lo que dicen ser profetas para comprobar si viene de Dios. ¿Cómo compruebas realmente? Pues con la escritura. Si lo que la persona está diciendo no es 100% de lo que dice la escritura, no es profeta, no es predicador verdadero. Entonces tenemos que tener discernimiento, y para tener ese discernimiento tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. Así es. La tercer cosa por la cual debemos conocer la palabra y leerla es para conocer la voluntad de Dios. Son muchas las decisiones que debemos tomar cada día. Nuestro deseo como hijos de Dios es vivir siempre para agradarlo, ¿verdad? Entonces por eso es importante saber la voluntad de Dios.
Entonces en esta tarde el Señor quiere recordarnos eso, lo importante que es que en cada decisión que tomemos contemos con Él, y para poder contar con Él lo tenemos que conocer, y para poder conocerlo, ¿cómo hacemos? A través de la palabra del Señor. Amén. Porque allí es donde encontramos la dirección de lo que Él quiere para nuestras vidas. Entonces eso lo vamos a ver en Salmo 119, 105. Dice la palabra del Señor: tu palabra es la lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Entonces, como podemos ver, sin la palabra estaríamos ciegos, estaríamos a oscuras. O sea, nuestro camino, como lo hemos vivido, a veces hemos hecho cosas sin contar con Dios y hemos tenido problemas, nos hemos sentido en la oscuridad completa, nos hemos sentido fracasados porque no contamos con Dios, ¿no? Sí, ahí es cuando nos sentimos en tinieblas, como decías tú, Sí, y no encontramos salida de nada porque no conocemos el diseño de Dios. Así es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. También vamos a ir a Juan 10, 27. Dice la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, como podemos ver, nosotros somos ovejas de ese gran rebaño de nuestro Padre Celestial, y nosotros debemos aprender a conocer su voz. Cuando viene, cuando Él nos llama, cuando Él nos está diciendo algo, debemos tener la seguridad de que viene de parte de Él. Pero eso solamente lo podemos aprender a través de la palabra, ¿no? A distinguir esa parte. A distinguir la voz, porque es que a veces es la voz de nosotros mismos, o a veces la voz del enemigo. Sí, así es. Y nosotros no nos damos cuenta de las cosas que están pasando. Bueno, y en el cuarto punto nos sirve para fortalecer nuestra fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos, como estábamos hablando ahorita, estaba hablando Mari, conocemos el diseño de Dios, ¿cuál es el plan de Dios? Nosotros vamos a mirar para dónde vamos. No vamos a mirar ni hacia atrás, ni a un lado, ni al otro, ni tenemos plan A, B, C, D, E, F, G, hasta la Z, sino tenemos un solo plan y un solo diseño. Así es, y nos vamos a sentir seguros, ¿no? Y vamos a estar firmes porque vamos por ese camino recto. Entonces no vamos a dudar. Y si llega, como a veces pasa, ay no, si llueve yo cojo por esta cuadra que escampa, puedo escampar un poquito, no. O me voy por tal otro porque por X o Y motivo, no. Siempre vamos a estar andando según el propósito de Dios y según el diseño de Dios que tiene hacia nosotros. ¿Por qué? Porque cuando conocemos la palabra de Dios, sabemos para dónde vamos, quiénes somos realmente, y no nos vamos a mover de ahí. Así es, vamos a la fija, ¿no? Definitivamente ahí no hay pérdida. Entonces, qué importante que es leer la palabra del Señor. Y lo otro es que cuando nosotros consumimos la palabra de Dios, nos alimentamos y se alimenta nuestro espíritu, se alimenta nuestro corazón, nuestra fe, y nos da nuevas fortalezas cada día. Para eso nos sirve. Dice Romanos capítulo 10, verso 17, dice así: así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le ha hablado de Cristo. Entonces tenemos que tener nuestros oídos para cuando alguien nos predica la palabra, estar atentos, porque eso nos fortalece, pero también tenemos que leerla nosotros mismos para que llegue a nuestro corazón más fácilmente y se quede arraigado en cada uno de nosotros la palabra de Dios. Y así nosotros podemos estar más fijos, inmovibles en la fe. Eso nos permite llenar nuestro corazón y estar más seguros en la fe. Y al estar más seguros en la fe, pues obviamente vamos a estar fortalecidos y no vamos a decaer tan fácilmente. Y a veces decir, ay, es que tuve una caída, ay, es que lo que se dice por ahí dice, ay, es que la carne es débil. ¿Pero por qué fue la carne débil? Porque aumentaste el alimento hacia la carne y no hacia la fe.
Por eso es que muchas veces nosotros damos pasos atrás, porque la fe está así como débil. Fortalecerla Y hay que, ¿no? día a día hay que fortalecerla, hay que alimentarnos espiritualmente cada día. Vamos a ir a Hechos 20, capítulo 20, verso 32. Y dice así la palabra de Dios: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su generoso amor, el cual puede fortalecerlos y darles la herencia que Dios les da a todos los que Él ha hecho formar parte de su pueblo santo. Fortalecernos y darnos esas cosas que Dios quiere darnos. Sobre todo aquí nos está hablando en este versículo que es el testamento, ¿no? El testamento que Dios nos ha dejado, esa herencia grande y maravillosa que es esta palabra. Entonces, ahí podemos demostrar que Él es nuestro Padre y que nos ha dejado una gran herencia. Que nos ha dejado una gran herencia y que nos ama. Entonces, cuando nosotros conocemos, por eso es que se llama Antiguo y Nuevo Testamento, porque es un documento público en el cual nosotros tenemos algunos derechos, y si nosotros no los conocemos, pues obviamente no los vamos a reclamar, tanto físicos como espirituales. Entonces nosotros, eso es lo que nos llena de fe. Cuando yo ya sé y conozco que algo me pertenece, yo lo reclamo, ¿cierto? Y espero que llegue, que me lo entreguen. Así es. Ahí es cuando nos fortalecemos de fe. Bueno, vamos a ir al quinto punto, por lo cual debemos leer la palabra del Señor y conocerla, para recibir sabiduría y tomar las decisiones correctas. ¿Por qué es importante leer la palabra? Porque Dios es el hombre más sabio, es esa persona, es esa fuente de sabiduría, ¿no? Nadie más nos puede aconsejar mejor que Él. Entonces, si nuestro deseo es agradar a Dios, pues, ¿qué más que conocer todo lo que Él tiene para nosotros y buscarlo a través de su palabra para poder conocer qué tiene Él para nosotros, ¿no? Amén. Entonces vamos a ir a la palabra, al Salmo 111:10. Dice la palabra del Señor: la sabiduría comienza por respetar al Señor. Los que obedecen sus mandamientos demuestran que son inteligentes. La alabanza a Dios permanece para siempre. Entonces podemos ver que Dios es la fuente de sabiduría y que lo primero es el respeto a Él, ¿no? Esa es una forma de nosotros ser sabios. Respetar su voluntad, respetar su palabra, respetar sus mandamientos, todo lo que Él tiene escrito a través de esta palabra. Y así demostramos que somos inteligentes, porque ¿qué quiere decir ser inteligentes? Es que estamos guiados estamos poniendo en práctica, es la mejor palabra, poner en práctica lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Sí, ahí, o sea, cuando nosotros somos inteligentes o sabios, hacemos las cosas adecuadamente. Sí. Es que ser sabio es conocer la palabra. Y ser inteligentes es aplicarla. Correcto. Para que nos quede claro qué son estos dos términos, porque de pronto creemos que es lo mismo o que son similares y podemos ver que son muy diferentes. Una es conocer y la otra es hacer. Así es. Entonces, cuando aplicamos lo que conocemos, estamos siendo bastante sabios. Porque utilizamos la inteligencia y utilizamos la sabiduría. Juntas son una bomba completa. Entonces, nosotros tenemos que, como cristianos, debemos aplicar lo que nosotros aprendemos, lo que Dios nos va enseñando y nos va diciendo por medio de su palabra. Sí, vamos a ir a Proverbios 6:23, que nos dice Proverbios 6:23. Dice la palabra del Señor: el mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz, y la represión que disciplina es el camino que lleva a la vida. Entonces, como podemos ver, si nosotros cumplimos con los mandamientos, es porque estamos llenos de luz, ¿cierto? Estamos iluminados, podría decirse, porque es como esa lámpara que está encendida. O sea, tenemos todo el conocimiento de la palabra del Señor. Y entonces somos la luz donde quiera que vayamos, dice la palabra aquí. Todo nos es un poco más claro cuando
estudiamos la palabra, cuando conocemos la palabra de Dios, las cosas, el porqué de las cosas y para qué las cosas a veces se nos hacen un poco más claras y podemos ver con facilidad muchas cosas. Y aquí también hay algo importante que nos dice la palabra, ¿no? Y si la represión que disciplina es el camino que lleva a la vida. También aquí el Señor nos está diciendo que cuando Él nos disciplina es porque lo necesitamos y si nosotros conocemos la palabra lo vamos a entender y no vamos a decir, ay, pero es que Dios es malo, ay, es que Dios no me escucha, ay, porque Dios no estuvo ahí, sino que sabemos que hicimos algo mal y vamos a entender por qué es necesario que Dios nos discipline para que recibamos una formación, para que lleguemos a formar el carácter de Él, ¿no? Sí, y hay veces que hay cosas que no es porque nosotros hayamos hecho algo malo. En la misma palabra nos muestra que a veces es cosas para formarnos. Por ejemplo, vemos en la palabra nos habla de José, un muchacho que era muy correcto y hacía las cosas muy bien. Y pasó muchas dificultades y problemas. Y siempre fue para formar ese hombre que iba a salvar el pueblo prácticamente de que no muriera de hambre. Y eso hace parte de la formación. Muchas de las cosas que nos habla la palabra nos muestra que muchas de las cosas que nos ocurren es porque necesitamos ser formados. Bueno, vamos a ir al 6. El 6, ¿para qué nos sirve la palabra de Dios? Para cuando nosotros queremos orar o necesitamos una palabra hacia Dios. Cuando necesitamos levantar alabanza a Dios y no nos sale nada. ¿De dónde sacamos todo eso para...? Uy, es que orar es difícil, a veces dice la gente. Alabar a Dios es difícil. O a veces la gente dice, no, simplemente colocar un disco, una canción y ya. Pero realmente la alabanza va mucho más allá de colocar una canción. El día que no tienes un equipo, no tienes un celular, ¿cómo vas a alabar a Dios? Sí, además a través de la palabra, al conocerlo a Él, nos sale esa inspiración para alabarlo y bendecirlo y glorificar su nombre, porque de ver todas esas cosas tan hermosas que Él hizo por nosotros, ¿cómo no nos va a salir esa alabanza? ¿Cómo no nos va a salir ese amor por Él? ¿Cómo no vamos a darle la gloria, la honra? Entonces, por eso es importante leer la palabra para poder conocer ese gran amor de Dios y asimismo nosotros transmitir ese amor a Él, ¿no? Sí, claro, porque cuando nosotros conocemos, vemos que esto no es de 2 días, ni un día, ni porque lo acabo de conocer, Él ha hecho cosas por nosotros. Cuando nosotros vemos todos esos procesos, desde el comienzo de la humanidad hasta estos tiempos y hasta más allá, comenzamos a ver Dios, ahí nos comenzamos a alabar a Dios, comenzamos a buscar más de Dios. Dice el Salmo 95, en el capítulo 95, verso 1 al 3 dice, vengan, cantemos con alegría al Señor, alabemos a nuestra roca, al que nos salva. Vayamos a su encuentro con canciones de agradecimiento. Démosle honra con alegres canciones de alabanza, porque el Señor es gran Dios, el gran Rey, que gobierna a todos los dioses. Entonces ahí nos muestra que debemos hacerlo con alegría, con potencia, sabiendo que Él es nuestra simiente, que de ahí es donde nosotros comenzamos a construir tantas cosas, que Él es el que ha gobernado muchas cosas en nuestra vida y nos ha salvado de muchos momentos difíciles, porque nosotros a veces vemos los momentos difíciles, pero no vemos quién realmente estuvo con nosotros. A veces decimos, no, pero es que Dios ni siquiera ha estado con nosotros, pero en ese momento, para que te levantaras de ese momento difícil, Dios estaba ahí, levantándote y dándote esas nuevas fuerzas. Dice el Salmo 106, qué pena, verso 1, aleluya, den gracias al Señor, porque Él es bueno, su fiel amor dura para siempre. ¿Quién puede describir lo grande que es el Señor?
o alabar a Dios de la manera que Él merece. Afortunados los que practican la justicia y siempre hacen lo que es justo. Entonces Dios nos habla, aquí nos habla de la fidelidad de Dios, que a veces nosotros podemos alabar a Dios, pero no es suficiente para todas esas maravillas y esas grandezas que Dios hace por nosotros, porque Dios día a día está haciendo cosas por nosotros y nosotros nunca ni siquiera le decimos gracias, ni siquiera a veces nos levantamos y ni siquiera le buscamos, ni siquiera damos gracias, Señor, hoy me pude levantar, hoy tuve fuerzas para levantarme, Señor, hoy amanecí vivo, Señor. A veces ni lo hacemos. Así es. Y sobre todo que cuando conocemos a ese Dios grande, a ese Padre hermoso, precioso, de todo lo que ha hecho por nosotros, se cumple esa palabra donde dice que nada nos apartará del amor de Dios, ¿no? Por más que pasemos circunstancias, por más que pasemos enfermedad, por más que pasemos pobreza, nada nos apartará del amor de Dios cuando conocemos ese amor infinito que Él tiene por nosotros. Sí. Dice en Isaías capítulo 25, verso 1, dice, Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y te alabaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Las planeaste hace mucho tiempo y se han hecho realidad, porque has convertido la ciudad en escombro y echaste abajo la fortaleza. El palacio de la ciudad extranjera jamás será reconocido. Dios, así como se destruyen muchas cosas, Él hace maravillas para que nosotros volvamos a reconstruirlas. A veces vemos que todo está perdido, pero Él lo que hace es cuando esto está perdido, está destruido, da unas nuevas fuerzas y hace unas cosas maravillosas para que se cree algo mucho mejor a lo destruido. Y lo podemos ver con Job. Job perdió todo, absolutamente todo. Y ya todo estaba perdido, que todo el mundo le decía, muérase, maldice a tu Dios. Pero realmente Dios, cuando vio esa fidelidad y que él alababa a Dios y que lo comenzó a conocer realmente, no de escuchada, sino de vista, empezó Dios a bendecirlo y dijo que fue mucho más la bendición postrera a la que ya tenía. Pues un claro ejemplo también de esto en nuestras propias vidas, ¿no? De dónde Dios nos sacó, de dónde Dios fue y nos rescató. Y ahora gracias a Él, gracias a su amor, gracias a su paciencia, a su fidelidad, a todo lo que era, esas cosas hermosas que Él ha tenido con nosotros, ha reconstruido nuestra vida. Entonces nosotros mismos somos un buen testimonio de Amén. eso. Bueno, vamos a ir a la séptima razón por la cual debemos leer la Biblia, para aprender a reflejar el carácter de Cristo. Esta parte es muy importante. Cuando Dios toca nuestras vidas, nuestros corazones, Él trae transformación. Y esa transformación nos ayuda a ser cada día mejores y a parecernos a Él. Pero para poder saber cómo era el Señor Jesús, cómo lo aprendemos a través de la palabra. Por eso es importante leer la palabra del Señor para poder cada día conocerlo más y poder tener el temperamento que Él tenía, ¿no? Tener su carácter, su identidad, para ser mejores personas cada día. Sí, entonces, y no esperar que nosotros los pastores estemos diciéndoles, oye, mira, así es que tienes que andar, así es que tienes que... No. El trabajo del cambio es personal, el trabajo de la transformación es personal, la salvación es individual, el parecernos a Jesucristo es individual. Cada uno tiene que responder, pero entonces, ¿cómo lo debemos hacer? Conociendo la palabra, buscando la palabra. Nosotros como pastores sí lo debemos hacer, les debemos hablar la palabra y guiarlos, pero ustedes también tienen que conocer. Cada uno de nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Es que al tener una relación con Dios se tiene a través de la palabra y eso es lo que realmente trae la transformación a nuestras vidas, o si no, nunca vamos a poder
ser cambiados y transformados como quiere realmente el Señor Jesús que tengamos su carácter, Sí. ¿no? Y no lo debemos hacer mecánicamente. Vamos, Muchas de las personas a veces creen que por saberse la Biblia de tapa a tapa, pero no la aplican. Lo que hablábamos hace un rato es aplicar la palabra de Dios. Eso es lo que nos trae transformación y eso es lo que nos ayuda a tener el carácter de Jesucristo. vamos a ir a la palabra. A primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 y 5, dice la palabra del Señor. Acérquense al Señor Jesús, quien es la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y de mucho valor ante Dios. Ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes santos y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Entonces aquí, como podemos ver, la única forma de nosotros ser transformados y cambiados es a través de acercarnos al Señor Jesús para que Él nos ayude a ser cambiados y transformados. Y aparte de eso, aquí nos dice la palabra que Dios también somos esos instrumentos útiles en sus manos para que otras personas conozcan de Él. Pero ¿cómo van a conocer de Él si nosotros no somos testimonio, no hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios? Entonces otras personas no van a poder conocer a ese Dios grande y a ese Dios maravilloso y no vamos a cumplir con esa tarea que el Señor nos está mandando aquí, ¿no? Amén. Entonces por eso es importante tener el carácter del Señor Jesús. Vamos a ir a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Timoteo, hijo mío, saca fuerzas del generoso amor que Dios nos da por permanecer a Jesucristo. Has escuchado mis enseñanzas y confirmadas por muchos ahora. Enséñalas a personas dignas de confianza que a su vez puedan enseñarlas a otros. Entonces aquí el Señor nos está diciendo, porque muchas veces no tenemos de pronto quien nos enseñe la palabra, ¿no? Pero la misma palabra, ella quiere que nosotros la leamos y a ella misma se interpreta. ¿Para qué? Para que así mismo podamos ir y transmitir lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros. Entonces es un trabajo que es una responsabilidad fuerte, porque si nosotros no conocemos bien la palabra, ¿cómo vamos a enseñarle a otra persona? No hay cómo. Y si le enseñamos mal, después Dios nos va a pedir cuentas a nosotros de qué fue lo que hicimos, qué fue lo que predicamos, qué fue lo que le hablamos a las demás personas, si no iban de acuerdo a lo que dice la palabra, ¿no? Sí, porque Jesús siempre estuvo preparado para enseñar. Siempre había disponibilidad de Él para enseñar. Y eso hace parte del carácter de Jesucristo, como la humildad, la sencillez, todas esas cosas hermosas que nos enseña Jesús, el servicio, todas esas cosas aparecen en la palabra y esas son las cosas que nosotros debemos comenzar a poner en práctica. Bueno, vamos a ir al 8. ¿Para qué también nos sirve la palabra de Dios? Leer la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos sirve para apagar aquellos ataques del enemigo, para afirmarnos en Dios. Porque cuando el enemigo nos ataca, nos quiere atacar, siempre él quiere es que nosotros nos apartemos de Dios, nos alejemos de Dios y no hagamos la santa voluntad de Dios. Cuando nos apartamos de Dios, no hacemos la voluntad de Dios y el diseño de Dios en nuestras vidas comienza a desviarse. Y cuando el diseño de Dios se desvía, ya no es el diseño de Dios, es el diseño del enemigo. Entonces, conocer la voluntad de Dios, conocer su palabra, ayuda a apagar los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque, como hablábamos hace un rato, se fortalece nuestra fe, sabemos que no le agrada a Dios, nos llenamos de fuerza y le decimos no al enemigo. Seguimos con el diseño de Dios, no perdemos la visión la cual hemos tenido, que Dios nos ha dado,
y caminamos según como Dios quiere que nosotros caminemos. Que dentro de los planes de Dios, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y eso es lo que Dios quiere llevarnos a tener una vida buena, agradable y perfecta. Por eso es que a veces nosotros no caminamos en el diseño de Dios y vamos caminando en el diseño del enemigo y no vamos a pagar esos ataques. Así es, porque al nosotros conocer la palabra, al leer la palabra del Señor, Él va cambiando nuestra mente, va cambiando nuestro corazón. Entonces podemos atacar todas esas acechanzas del enemigo, todas esas palabras necias que Él nos dice a veces, como que no servimos, como que Dios no quiere nada con nosotros, porque somos pecadores y una cantidad de cosas. Pero cuando conocemos realmente el amor de Dios, sabemos que no es así, sabemos que Dios es un Dios bueno, un Dios justo, un Dios misericordioso, un Dios que está dispuesto siempre a darnos la mano. Entonces vamos a poder combatir eso que el enemigo nos está diciendo. Sí, porque muchas veces el enemigo desde pequeños nos va metiendo muchas cosas en la cabeza, pero cuando nosotros desde pequeños comenzamos a conocer la palabra, qué es lo que Dios quiere para nosotros, cuál es el diseño de Dios sobre nosotros, pues vamos a ser transformados y vamos a hacer las cosas diferente, de diferente forma. Y vamos a cerrarle la puerta al enemigo. Dice Juan capítulo 8, verso 12. Dice, luego Jesús les habló otra vez y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en oscuridad, sino que tendrá la luz que da vida. Dios nos habla por medio de esta palabra que no vamos a estar en tinieblas. No sé si en algún momento ustedes han andado en un lugar muy oscuro, muy oscuro. No se da uno cuenta por dónde va. Choca con todo. Se golpea con todo. Y eso es lo que nos pasa en la vida. Como no conocemos, no tenemos luz, nuestros ojos prácticamente están vendados porque no conocemos realmente. Hay mucha gente que habla del cristianismo, pero no conoce realmente, no conoce la palabra, no ha ido a la palabra, entonces no sabe de lo que está hablando y se choca, se estrella. Vamos a ir a Efesios, el libro de Efesios capítulo 6, verso 10 al 13. Y la palabra dice así, finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fortalezas espirituales malignas del cielo. Por esa razón, vístanse con toda la armadura de Dios. Así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás. Y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. Oh, pero es por medio de la palabra de Dios. Ahí conocemos qué es realmente la armadura, de qué se trata la armadura, todas esas cosas y cómo nos debemos proteger con los engaños de Satanás, cómo viene Satanás a mostrarse, todas esas cosas nos sirven para protegernos. Sí, así es, saber las estrategias que tiene Satanás. Entonces el Señor siempre nos previene, siempre a través de su palabra, antes de que el enemigo venga y ataque, Él siempre nos ha prevenido, pero pues si nosotros no conocemos la palabra, no conocemos la voz de Dios, no sabemos cuando Él nos está hablando o quién nos está hablando, entonces es muy difícil que logremos combatir la acechanza del enemigo, ¿no? Amén. Bueno, vamos a ir al punto 9. ¿Por qué es importante leer la palabra del Señor? Para entender la historia de la humanidad. Entonces, a través de la palabra podemos saber el pasado, el presente, el futuro. ¿Cómo en qué casos? En la Santa Biblia encontramos el relato de las historias de muchas personas, ¿no? Como principio de la creación, la historia del pueblo de Israel, vida y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, las profecías que Dios ha dado, aprendemos a observar las señales de los últimos tiempos,
y no para que nos dé miedo, sino para estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesús, porque sabemos que eso es claro y que va a pasar. Entonces aquí el Señor a través de su palabra nos muestra esas señales para estar alerta. De ahí podemos darnos cuenta que no, las cosas no son como nos las pintan. A veces nos pintan en el colegio una teoría en la cual dice que venimos de un chango, de un mico. ¿Y qué pasa con los micos en la selva? ¿Por qué no se han vuelto hombres? No se han civilizado. Ha pasado tanto tiempo y nos separó la evolución. Si el mundo sigue evolucionando, todo sigue evolucionando, ¿por qué no se siguió evolucionando? Entonces, ahí nos muestran la palabra por qué, cuál es la evolución, qué es lo que ha pasado y tantas cosas que de pronto nosotros no entendemos, pero por medio de la palabra sí lo vamos a entender. Sí, vamos a ir entendiendo los tiempos, ¿no? Y lo que falta. Lo que vamos viene a y ir lo que va a venir. Vamos a ir a la palabra en 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3, 1 al 4. Entonces dice la palabra del Señor: recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no harán ni las gracias y serán mundanos. No sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonar. Entonces, como podemos ver, aquí el Señor nos está anunciando que vienen tiempos difíciles y que de pronto ya los estamos viviendo, ¿verdad? Ya podemos ver gente egoísta, gente amante del dinero, gente que se insulta unos a otros. Bueno, yo no sé si esto será una coincidencia, ¿no? Lo que dice la palabra, ¿será que sí estará pasando? No obedecen a sus padres. Sí. No darán ni las gracias. Sí, exacto. ¿Será que eso se ve o será cuestión de la palabra nomás? Yo creo que eso ya lo estamos viviendo, ¿no? Amén. Y vamos a ir a Apocalipsis 22, versículos 12 y 13, dice la palabra del Señor. Estén alerta, porque vengo pronto. Traeré conmigo la recompensa que cada cual merece por lo que ha hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Aquí el Señor nos está diciendo y nos está anunciando que Él va a venir, que efectivamente Él va a venir, pero que tenemos que estar preparados. Entonces, que no nos coja de sorpresa la venida de nuestro Señor, porque de acuerdo a lo que hayamos hecho, de acuerdo a las cosas que hayamos aprendido de la palabra y hayamos puesto en práctica, por eso tendremos que dar cuenta. ¿Y cómo nos debemos preparar? Por medio de la palabra de Dios. Así es. Bueno, amados, hemos llegado al fin de este pequeño y corto estudio. Bueno, pero antes de eso repasemos los 9 pasos, ¿verdad? Amén. Entonces, el primer paso, ¿cuál fue? Para conocer mejor a Dios y acercarnos más a Él. Amén. El segundo paso es para aprender a discernir la voz de Dios. El tercero, para conocer la voluntad de Dios. El 4, para fortalecer nuestra fe. El 5, para recibir sabiduría y tomar las decisiones. El 6, para inspirar a alabar a Dios. El 7, para aprender a reflejar el carácter de Cristo. El 8, para permanecer firmes ante los ataques del enemigo. Y el 9, para entender la historia de la humanidad. Entonces podemos ver que estas 9 razones por las cuales debemos leer la palabra del Señor. Entonces ojalá esta enseñanza traiga una reflexión grande para cada uno de nosotros, para entender lo importante que es cada día tomar este alimento espiritual, así como tomamos el físico, sentamos esa necesidad de buscar de ese alimento también espiritual, ¿no? Amén. Hoy nomás pusimos 9, pero si nosotros nos ponemos, no acabaríamos. Sí, no acabaríamos porque es importante conocer de la palabra de Dios. Entonces, amados, reciban un abrazo gigante de parte de la iglesia Amor, Vida y Transformación. El Señor les ama, les continúe bendiciendo. Un abrazo, se les quiere. No se les olvide, manito arriba, compartir. Bye. Mil bendiciones y ojalá pongamos en práctica esta enseñanza y podamos ver los resultados de leer la palabra del Señor. Queremos recibir testimonios. Un abrazo fuerte para todos. Nos volveremos a ver muy pronto. Un abrazo.
Bye.